En la exposición que acabamos de hacer, la anterior, nos hemos referido a la conflictividad suscitada por la revolución industrial, que es una conflictividad entre trabajo y capital. Vamos a ver ahora cuál es la conciencia cristiana de este hecho, en primer lugar, cómo la Iglesia intentó explicar por qué existe ese conflicto y luego los caminos que la Iglesia propone. Tenemos que partir de la idea de que en el ser humano existe la dimensión personal, la persona como dinámica de su libertad, de su proyecto, del ser persona. Pero la persona tiene también una polaridad que le limita en cierto sentido, que es la naturaleza. La naturaleza le es dada, la persona no escoge su propia naturaleza. Nosotros no hemos escogido ni el cuerpo ni el espíritu que tenemos, sino lo hemos recibido por la herencia y lo hemos podido hacer crecer en medio de nuestra sociedad concreta. Entonces, según estos aspectos, se pueden establecer distintos tipos de causalidad de la conflictividad social. Vamos a añadir aquí otro tercer modelo, tercera explicación, que sería la naturaleza social, o sea, las estructuras. En un primer momento nos encontramos con que en la Iglesia se ha pensado que la diferencia entre ricos y pobres se debía a la diferencia de dones dados por Dios, de tal manera que algunas personas han recibido más inteligencia y otras menos inteligencia. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios es el autor de la estratificación social. Si Dios hubiera dado igual nivel de inteligencia a todos, pues estaría suponiendo que va a haber una sociedad igualitaria. Y no ha sido así. Dios ha distribuido sus dones en forma diferenciada. Vamos a examinar esto a la luz de los principios y las conclusiones de la ciencia moderna. Hoy está perfectamente comprobado que los niños que no han tenido suficiente alimentación en los primeros meses de su vida van a ser retardados mentales. Por lo tanto, es falsa esta explicación de que la distancia social entre ricos y pobres sea un hecho de la naturaleza, querido por Dios, que no ha dado a todos igualdad de cualidades. La relación entre el nivel de inteligencia y el nivel de pobreza no es porque hay poca inteligencia, hay más pobreza, sino exactamente el contrario, porque hay pobreza, hay poca inteligencia. Al no tener los padres de los niños pobres recursos suficientes para alimentar y potenciar el organismo de los hijos, estos van a ser menos favorecidos en el desarrollo mental. Pero este hecho no es, por tanto, el querer de Dios, sino el querer de los hombres. Somos nosotros los que hemos estratificado la sociedad y estamos condicionando en forma permanente el que futuras generaciones de pobres sigan siendo pobres sin poder salir de su situación. Esta explicación pues no es verdadera. Después tenemos el acento en las explicaciones personales que la Iglesia subraya con mucha razón, pero puede hacerlo en una forma unilateral, es decir, la conversión de la persona. La conversión de la persona sola es insuficiente. Vamos a imaginar que un empresario se hubiera convertido y percibiría inmediatamente que su empresa, que se puede simbolizar como dos planchas separadas por un resorte muy fuerte, que es el lucro. Las dos planchas son el precio de venta y el precio de costo, y este precio de costo está determinado por la materia prima, por las maquinarias y por el trabajador. Suponiendo pues que un empresario percibiera que lo que él está dando por remuneración al trabajador es solamente el salario legal, lo establecido por la ley, pero no el salario justo, lo que tendría que ser según la conciencia del verdadero valor del trabajo, de la verdadera dignidad del trabajo humano. Supongamos que este empresario, después de una conversión, establece subir el salario de sus trabajadores. ¿Qué va a acontecer? Automáticamente el precio de costo va a subir y va a disminuir el lucro de la empresa. Él no es el único que puede tomar su decisión. Él está dependiendo de los accionistas que van a creer que la empresa está perdiendo dinero porque antes de la decisión las utilidades fueron estas y después de la decisión de subir el salario las utilidades fueron otras.
conclusión podríamos decir que empresario convertido, empresario despedido. Es decir, la conversión de la persona individual no resuelve el problema social. Es importante decirlo, porque lo que se opone no es o convertimos a las personas y automáticamente se cambia la sociedad, sino son dimensiones heterogéneas. Los individuos y la sociedad son dos dimensiones totalmente incompatibles. La verdadera conversión personal a lo social es con quién me hago solidario, cuáles son las otras personas con las cuales junto conmigo podemos incidir en la transformación de las estructuras. Por lo tanto, este elemento aislado de este otro elemento que es la naturaleza estructural del conflicto no adelantaría mucho. Lo más que serviría sería para personas honestas quedaran fuera del ámbito de la economía, marginadas por sus criterios morales. Es decir, el sistema no permitiría esa moralización por dentro, iría expulsando a las personas con criterios de honestidad, reemplazándolas por otras con criterios de pura eficiencia. Si los accionistas no tienen principios morales, a ellos no les interesa un lucro menor con más justicia, sino un lucro mayor, aunque sea con menos justicia. Para ellos el valor primario es la rentabilidad de su inversión. Por eso es interesante percibir que para la Iglesia el problema del conflicto se ha ido situando con más claridad en el nivel de las estructuras, es decir, frente a la organización de los patronos que está fuerte, que cuenta con el respaldo de las leyes en un Estado liberal capitalista, es necesario oponer con mucha claridad y firmeza la organización de los trabajadores y por lo tanto defender los derechos de estos en ese campo de diálogo y de discusión sobre la naturaleza y los alcances de los derechos y deberes de cada uno. Este análisis brevísimo de las causalidades del conflicto social nos permite ver que la Iglesia no ignoró el carácter estructural del conflicto y podemos hablar, resumiendo, que para el creyente la conflictividad social nace de estructuras injustas que permiten al egoísmo de las personas abusar de sus cualidades naturales. Allí tendríamos los tres elementos: estructura, persona y cualidades, pero en un orden diferente. La existencia de estructuras injustas da campo abierto a las personas injustas el abuso de sus cualidades. Si las estructuras son justas, aunque sigan existiendo personas injustas, se verán necesariamente reprimidas, castigadas por la estructura justa. Es decir, una persona injusta en una sociedad justa siempre pagará su delito. Lo que es profundamente desmoralizador es que la injusticia quede impune, quede no castigada, porque la sociedad misma está corrupta y por lo tanto los delitos de las personas son tolerados y son hasta defendidos y protegidos por la corrupción generalizada del sistema. Ante esto, ¿cuál es el camino que el cristiano tiene que optar? ¿Cuál es el método de acción? Hemos visto que Juan Pablo II nos proponía un método de análisis del conflicto diferente del método marxista. Pero respecto al método, no tiene la Iglesia una solución. La Iglesia no propone algo que es propio de los cristianos, sino que nos dice: tenemos que luchar juntos para la justicia, en favor de la justicia, no en contra de las personas, sino a favor de la justicia. Pero esto hay que hacerlo sin violencia y sin el odio. Y ahí están dos tipos de condiciones que la Iglesia pone en nuestra acción por la justicia. La acción sin violencia es un no, pero relativo, porque pueden darse circunstancias donde hay violencia mayor o menor y es inevitable una u otra. En ese caso en que sea cierta y absolutamente inevitable, o se hace una o se hace otra, la moral nos pide que hagamos el mal menor. Pero para poder tener la certeza de que no hay otro camino que la violencia, es necesario haber agotado todos los caminos de la acción no violenta. Es decir, es inmoral plantearse el dilema de una violencia u otra si hay otros caminos que no son violentos.
Solo quien los haya recorrido y vigorosamente y generosamente podrá estar tranquilo en su conciencia si algún día llega a pensar de esta manera. El cristiano tiene que tener la opción por la acción no violenta, que reconoce la seriedad de los problemas, reconoce la necesidad de una acción, pero no cree que la solución sea la violencia. Frente a este esquema estaría el de la no violencia de aquellos que han llegado al pasivismo, es decir, a la no acción, y al final llegan al no problema para justificar su inactividad. Entre esta realidad de la violencia y esta realidad de una falsa no violencia evangélica, el camino verdadero es ser honestos, reconociendo que hay problemas muy serios, exigencias de acción muy graves y planificadas, y de una acción que sea no violencia, conforme a las preferencias del Evangelio. Por tanto, la Iglesia ve este problema de la violencia con realismo y nos pide también actuar ante ella con criterios cristianos. Más importante aún es la exclusión del odio. El odio podríamos decir que es un fenómeno de reacción natural, espontáneo ante la agresión. Si alguien me ha agredido, mi respuesta es responder en la misma moneda. El Antiguo Testamento establecía un límite, ojo por ojo, diente por diente, es decir, no está permitido ir más allá de la ofensa. El Nuevo Testamento, en cambio, nos establece esta fórmula un poco paradójica, es decir, estar dispuestos a sufrir el doble sin devolver nada al ofensor. Pero esto no se comprende en el nivel de la naturaleza. La naturaleza es espontáneamente agresiva. Para poder entender esto es necesario movernos en el nivel de la persona, de la libertad. Solo quien se domina verdaderamente es capaz de cumplir el precepto de Jesús. Jesús ha enseñado esto en el capítulo 5 de San Mateo. Si te dan una bofetada en una mejilla, pon la otra. Pero paradójicamente en Juan 18 leemos el pasaje en que Jesús es abofeteado. Y esperaríamos que él ponga la otra mejilla, y no es así, sino que dice al soldado: ¿por qué me has abofeteado? Entonces creo que allí aparecen en la conjunción de los dos textos la realidad del perdón cristiano. El perdón cristiano supone autodominio, supone capacidad de controlar nuestra naturaleza irritable frente a la ofensa del otro. Y esto es condición necesaria. Yo no estoy luchando solo por mi justicia, para lo cual no necesito de cristianismo, basta simplemente tener indignación, sino yo quiero convertir a la persona del opresor, es decir, llamar la atención sobre la injusticia de su acto. El que ha pegado a Jesús sin razón ninguna está guiado por su naturaleza servil, quiere agradar a los jefes. Y Jesús, llamándole la atención, está liberando a la persona. Esto es luchar por la justicia. La justicia significa respeto a la dignidad del oprimido, pero, y esto es mucho más difícil en la lucha por la justicia, respeto a la dignidad del opresor. El opresor también es una persona y es un hijo de Dios. Entonces, el precepto evangélico de perdonar y amar al enemigo significa una enorme capacidad de dominio de sí mismo, y para esto el consejo de Jesús es un consejo verdaderamente eficaz. Y os propongo una prueba: el día que vosotros no aguantéis a una persona, imaginad que en vez de una son dos, y caeréis de rodillas agradeciendo a Dios que solo creó un ejemplar de esa especie. Probadlo y veréis.